Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora del día. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él muy amablemente nos concede por estar reunidos en su nombre para hacer oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el libro de Esdras y de ahí vamos a extraer nuestra oración y también vamos a poder conocer de primera mano asuntos muy relevantes, acontecimientos de épocas pasadas y relacionarlos con acontecimientos actuales. Así puede que hoy, en el libro de Esdras, capítulo 1, del verso 1 al verso 4, y nuestra amada hermana Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de hoy está en el libro de Esdras. Vamos a estar leyendo el capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Lleva por título El decreto de Ciro. Dice la palabra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, movió Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Bienvenidos quienes han ingresado en estos minutos a esta plataforma y también a la plataforma a través de Facebook Live. Con esta palabra, darnos cuenta cómo la palabra de Dios tiene su cumplimiento. La palabra de Dios no va a fallar, no ha fallado y no va a fallar. Tiene un cumplimiento exacto, preciso. Por esa razón, es necesario que nosotros no bajemos la mirada de lo que Dios está hablando. No bajemos el nivel espiritual, que más bien en lugar de menguar, crezcamos. En lugar de dejar de hacer cosas, incrementemos el hacer cosas. Adicional a lo que ya venimos haciendo, podemos hacer un poco más en todo el ámbito espiritual. No conformarnos con lo poco, no conformarnos quedándonos quietos y dejando que las cosas pasen cuando tenemos a nuestro alcance el poder hacer algo más para crecer en nuestra vida espiritual y para hacer crecer a las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos va a hablar de historia, que la historia, así sea la historia sagrada o la historia mundana, de ambas historias, Dios tiene el control. No es que estén por separado, en el sentido de que cada una lleva su rumbo, su ruta, sino que todo está alineado en el propósito de Dios. Dice el versículo número 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra
o mejor, de palabra, y también por escrito, por todo su reino, diciendo. O sea, un decreto que sacó el rey Ciro, que benefició al pueblo de Israel, pero no solo al pueblo de Israel. Prácticamente todos los reinos de la tierra fueron restablecidos. O sea, hubo un orden de índole mundial, todo por un decreto de un hombre que dirigía una potencia. Acordémonos que ha habido varios imperios y un imperio es un estado dominante al nivel mundial, bien sea en el área militar, en el área política o en el área religiosa. Son los tres poderes que pueden tener el control del mundo entero. Y en este caso, Dios levantó al imperio persa para dominar al imperio babilónico, que era el que estaba en el momento, y era necesario por cuanto Dios había hablado acerca de castigar al imperio que había castigado a su pueblo Israel por 70 años. O sea, las profecías que se habían dado acerca del pueblo de Israel, en el sentido de su desobediencia, Dios corrige a su pueblo y lo puede hacer con otros pueblos que no obedecen a Dios, pero Dios los puede usar, como es este caso. Ciro, el rey persa, no era conocedor de Dios, no era un creyente más. No se puede decir de él como se decía de David o de Salomón o de muchos otros reyes que eran temerosos de Dios. En el caso de Ciro, no. Él tenía la tendencia a adorar a otros dioses. Pero cuando Dios lo coloca al mando del mundo entero, entonces Él hace que se restituyan o se restablezca nuevamente el culto a cualquier dios. O sea, se encontró un cilindro que se llama el cilindro de Ciro. Se encontró en la arqueología. Y en ese cilindro decía lo siguiente: regreso a esas ciudades sagradas, los santuarios que han estado en ruinas durante mucho tiempo, las imágenes que solían residir en ellos, y establecí para ellas santuarios permanentes. Dice en ese cilindro que se llama el cilindro de Ciro: yo también reuní a todos sus antiguos habitantes y les devolví a ellos sus habitaciones. Que todos los dioses a quienes he vuelto a establecer en sus ciudades pidan diariamente a Bel y a Nebo una larga vida para mí. Y a Mardú, dijo él, mi señor, que le digan esto: Ciro, rey de Persia, te adora, y Cambises, su hijo. Entonces uno se da por enterado a través de la historia de esta arqueología cómo el rey Ciro tenía su propio Dios, pero Dios lo usó para restablecer el culto y sacar libre al pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia. Quiero que observen, por favor, el libro de Jeremías. Busquen ahí en su Biblia Jeremías, capítulo 25. ¿Sí? Jeremías, capítulo 25, para poder corroborar algunas cosas muy importantes que es necesario poder enterarnos. ¿Cómo es que Dios, a través de la historia, permite que su pueblo vuelva nuevamente al orden? Jeremías 25, del verso 8
en adelante. Dice la palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Entonces, observemos, mis amados, que ya estaba escrito que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo por 70 años bajo el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor. Y así sucedió en la historia. Pero Dios iba a levantar otro imperio más fuerte que el babilónico para poderlo destruir y castigarlo, por cuanto castigaron al pueblo de Israel. Y ese es el imperio persa. Por eso en el capítulo 29 del mismo libro de Jeremías, por favor, observe lo siguiente. Dice desde el verso 4 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casa y habitarlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dan mujeres a vuestros hijos y dan marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz. Versículo número 10 dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces notemos, mis amados, cómo el Señor cumple su palabra, levantando aún imperios, levantando personas que no son temerosas de él. ¿Para qué? Para que empiece una bendición abundante en el pueblo de Israel. ¿Sí? Es bueno que nosotros podamos observar la historia y darnos cuenta cómo, permítanme un momento. Darnos cuenta a través de la historia cómo Dios cumple su palabra. Él cumple su palabra. Y su palabra es viva, su palabra es eficaz. Su palabra no puede variar. Dios no puede fallar a su palabra. Él se obligó a cumplir con su palabra, sus promesas. Y aquí le está cumpliendo al pueblo de Israel. Y la historia dice que Dios
va a hacer cosas grandes con nosotros en este tiempo, y de igual manera Dios tiene preparado una gran bendición para su iglesia, para su iglesia. Por eso nos conviene ser parte de la iglesia de Cristo. Por eso debemos asegurarnos ser parte de la iglesia, porque la iglesia no va a terminar como está. La iglesia no va a terminar endeudada. La iglesia no va a terminar poniendo la mano para que le den. La iglesia no va a terminar como una institución fracasada, como una institución en donde se albergan personas deprimidas, tristes, afligidas, sin esperanza, sin ilusiones. Dios va a hacer algo extraordinario con su iglesia. Lo hizo con el pueblo de Israel y hasta el día de hoy el pueblo de Israel existe, a pesar de que no son muy numerosos. Créame que nosotros, Colombia, la nación de Colombia es 5 veces más numerosa que ellos. Ellos no son muy numerosos, pero son muy poderosos porque Dios está con ellos. De hecho, Dios no los escogió por ser muchos, ni por ser fuertes, ni por ser muy inteligentes. Dios los escogió por amor, por misericordia. Y siempre ha llamado a su pueblo Israel mi hijo, mi hijo. Ni siquiera dice mis hijos, sino lo dice en singular, mi hijo, dando a entender que lo ama con un amor extraordinario. Y ese mismo amor nos lo trasladó a nosotros, el pueblo gentil, a los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso usted debe llenarse de esperanza. Usted debe llenarse de optimismo. Saber que el Dios que liberó al pueblo de Israel del cautiverio es el mismo Dios que está liberando a su iglesia, liberándola del sistema opresor, liberándola del sistema económico que aflige al pueblo del Señor, pero que debemos levantarnos y levantar la cabeza erguidos y decir, yo sé que el Señor proveerá, el Señor me sustentará, el Señor no me dejará, no me abandonará. Y voy a ver su gloria, voy a ver su poder, voy a ver su majestad. Voy a ver a Dios obrar en mi vida, en mi casa, en mi familia, de una manera extraordinaria. Sigue diciendo la palabra acerca de este rey que se levantó. En el libro de Isaías, por favor, capítulo 44. También hay unos apartes muy importantes que es bueno conocerlos de este hermoso libro, Isaías 44. El versículo número 28 habla acerca de Ciro, un rey que ni siquiera había nacido. Todavía no existía el imperio y ya Dios había hablado de él. Dice el verso 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Cuando nada de esto había pasado, pero ya Dios había hablado de esta situación. Se cree que más de 150 años antes, Dios ya había profetizado. Ni siquiera el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio. Y ya Dios sabía todo lo que había pasado. En el capítulo 45 del mismo libro de Isaías, o sea, lo que necesitamos nosotros es poner en orden nuestra historia, que a nosotros nos conviene y nos compete también saber cómo Dios obró en el pasado para saber cómo está obrando en este presente y cómo va a obrar en el futuro. No desconocer estas verdades y no hacer caso omiso a
a lo que Dios quiere hacer, sino más bien estar atentos. Miren lo que dice Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse nombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. O sea, Dios le está diciendo a Ciro, aunque tú no me conoces, yo sí te conozco. Aunque tú no me sigues ni me adoras, tú tienes tu propio Dios, pero eres mi instrumento. En mis manos vas a ser un instrumento. Y Dios lo puede hacer con cualquiera, con cualquier persona. Y lo va a hacer. Dios va a levantar. Dios va a levantar a hombres, a mujeres, a familias, a instituciones que se muevan a favor de la iglesia. La iglesia no está sola, mi amado. La iglesia nunca ha estado sola. Siempre Dios ha levantado a hombres, a mujeres, para que les sirvan. Todo está en las manos de Dios. Todo. Dice su palabra que Él creó al malo para el día malo. Si Él hizo algo así o a alguien así, ¿cómo no puede levantar Dios a personas para ser de bendición para la iglesia? La iglesia no espera nombres, pero Dios va a usar hombres que la bendigan, que la saquen de su situación en un solo día. Ciro. Por eso volvamos nuevamente, por favor, al libro de Esdras, que es donde nos ocupa el día de hoy este tema. Y por eso dice que Dios iba a cumplir su palabra. ¿Con quién? Con Ciro. Y le llama a su ungido. Y le da promesas de que Dios iría delante de él, abriendo camino, respaldándolo en todo lo que emprendiera. O sea, Dios no lo iba a dejar solo. Pero ¿por qué levantó Dios a Ciro? Por amor a su pueblo, se da cuenta, fue por amor a su pueblo, por amor a su iglesia, por amor a sus escogidos, con los que Dios ha hecho pacto y un pacto eterno. Por esa razón nosotros debemos estar firmes en el Señor y debemos gozarnos en Él y permanecer en Él. Dice el versículo 2 de Esdras capítulo 1. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. O sea, si algo tenían los reyes persas, era que ellos escuchaban a los profetas. No todos los reyes, ni en todo lugar, los reyes tenían sus propios profetas. La gran mayoría tenían sacerdotes, adoradores de otros dioses. Pero en el caso de los persas eran inclinados a escuchar o a estudiar las profecías que se habían dicho en el pasado acerca del futuro, para ver si ellos eran parte de esa promesa o de esa profecía. Entonces, aquí lo que hace el rey Ciro es enterarse de que Dios lo iba a usar a él.
No fue que Dios le haya hablado directamente a Ciro, sino que Dios usó profetas y usó escritos que ya estaban destinados para ellos. Y él lo que hizo fue creer la palabra. Y al creer la palabra, pues entonces dijo, Dios me entregó todos los reinos de la tierra. Por eso él hizo volver a todos los cautivos en todas las naciones. Porque no solamente el pueblo de Israel probablemente estaría cautivo, que solo se habla de él, pero se deduce que antiguamente muchos imperios dominaban a los pueblos débiles, a los pueblos que no tenían una infraestructura militar o cómo defenderse. Entonces no tenían opción. ¿Qué hizo el rey Ciro? Darle libertad a todos los dioses. ¿Qué estaba haciendo Ciro? Buscando el favor de todos los dioses. Porque en el cilindro de Ciro estaba escrito, como yo les hice volver a sus habitaciones, como yo volví nuevamente a erigir sus tabernáculos, sus templos, sus imágenes, sus dioses, rueguen a sus dioses por mí para que me vaya bien. Pero Ciro tenía su propio Dios. Entonces, mis amados, Dios va a volver a hacer cosas así. La iglesia quizá no ha vivido su mejor tiempo. La iglesia quizá no ha pasado por lo mejor, excepto que lo mejor para la iglesia ya es poder conocer a Cristo Jesús, a su Señor y a su Salvador. Le hemos visto el corazón a Dios. Le hemos visto la misericordia a Dios. Le hemos visto el amor a Dios. Pero viene la mano de Dios con prosperidad, con abundancia para la iglesia. Milagros asombrosos sucederán a la iglesia del Señor. Es a la iglesia de Cristo. Estoy convencido que Dios tiene una reserva para entregarle a su iglesia. Y va a ser del tamaño extraordinario. Y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar con ello. Por eso, mi amado, no piense que está en el final. Más bien, llénese de motivos, llénese de razones y decir, Dios, hay cosas mucho mejores para mí, para mi casa. Vamos a ver una unción mayor. Viene un avivamiento de parte de Dios súper extraordinario. Y no son frases de cajón de nosotros los que predicamos, sino es revelación de parte de Dios para su pueblo. Y usted se va a gozar. Sé que usted se va a gozar. Sé que usted va a ser parte de esa gran bendición. Y va a ver a Dios en toda su esencia, en todo su poder, en toda su gloria. Y usted se va a gozar y se va a alegrar. Va a ver a sus hijos amar al Señor. Va a ver a sus hijos servirle al Señor. Va a ver a sus nietos dándole la gloria al Señor. Usted va a ser una persona que se va a alegrar constantemente y va a determinar diciendo, Dios tenía la razón. Dios tenía la razón, cumplió su palabra. Mis hijos le sirven al Señor, mi cónyuge le sirve al Señor, mi familia, mis hermanos, toda mi casa adoraremos al Señor. Porque todos estamos entendiendo. Viene una unción mayor. Viene una unción mayor. El gran avivamiento de Joel capítulo 2 todavía no se ha cumplido. Joel capítulo 2 dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Y habrá gozo y habrá alegría. Esas son las buenas nuevas que el Señor quiere que entendamos. Y aquí Ciro estaba haciendo respuesta para el pueblo de Israel. Ahora, cuando él decretó que todos podían salir libres, no todos volvieron a Jerusalén. No todos. Muchos de ellos decían, pero ¿a qué volvemos? Si la ciudad está en ruinas, si el templo está derribado, si no hay nada, ¿a qué volvemos? Muchos no quisieron volver. La mayoría de ellos se dispersaron por las naciones. Ya eran libres.
pero aprovecharon esa libertad para irse para otro lado, menos para volver. Y los pocos que volvieron fue los que Dios usó para reconstruir nuevamente a la nación. Dice el versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Mire lo que dice entre paréntesis, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. El que haya quedado de entre vosotros, el remanente, ese remanente pequeño, pero Dios siempre es suficiente, con muchos o con pocos, para hacer lo que Él ha establecido y siempre ha querido hacer. Así puede que ahí está la palabra, el Señor cumpliéndola. Y el decreto del rey, mire, Dios va a usar personas con autoridad, personas que con una sola firma, al estilo de Nehemías. Acordémonos que antecede este libro a Nehemías, porque fueron contemporáneos Esdras y Nehemías. Y Esdras halló gracia delante del rey, y el rey le otorgó cartas, le otorgó gente, le otorgó franquicias, le otorgó el tiempo. El rey, Dios usando reyes, Dios usando gente de influencia para bendecir a su pueblo. Y aquí lo estamos viendo. Y se va a volver a repetir la historia. Se va a volver a repetir. Va a ser grande y glorioso lo que va a pasar. Luego en el versículo 4 dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y con ganados, y también con ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mire qué rey tan sabio, qué rey tan entendido, y qué persona tan aplomada en el camino del Señor, o en el servicio de Dios, más que en el camino, en el servicio de la obra de Dios. Él sabía que no todos habían vuelto a Jerusalén. Él sabía que la mayoría de ellos se dispersó por las naciones a trabajar, no a mezclarse con ellos y a servir a otros dioses, no, porque el pueblo de Israel siempre ha mantenido en su conciencia, en su mente, la tradición, la ley, pero sí se fueron a buscar como un mejor futuro a otras naciones. Y lo que hace el rey Ciro es decirles a ellos, si no vuelven acá a Jerusalén, si no quieren poner mano de obra, pues ayuden con oro, ayuden con plata, ayuden con piedras preciosas, ayuden con ganado, ayuden con todo lo que puedan ayudar. Hagan ofrendas voluntarias, pero envíen algo para que se reconstruya nuevamente el templo para volver a adorar a Dios. Yo creo que esto nos deja una gran lección de que nosotros todos podemos ser útiles en la obra del Señor. Quizá por no poder estar allá no podemos hacer algo físicamente, pero hay formas de cómo contribuir, de cómo ayudar en la obra de Dios. Y aquí estamos viendo por la palabra del Señor cómo Dios usa a todos y quiere involucrarnos a todos para que nos podamos dar cuenta que todos podemos ser útiles en las manos del Señor. Yo les invito que ahí donde se encuentran, inclinen su rostro y haciendo esta reverencia delante de Dios, diciéndole al Dios de los cielos, Señor, la historia no está separada de ti. La historia, todo lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado y lo que pasará, no es sino cumpliéndose tu palabra. Las guerras, las hambrunas, las epidemias, el carácter de los hombres, la economía, las enfermedades diversas,
lo que está sucediendo en el mundo, el carácter de los hombres en los postreros tiempos, que serían amadores de sí mismos, que serían hombres avaros, que serían hombres temperamentales, que serían hombres blasfemos, que serían hombres vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, que serían ingratos, que serían impíos, que serían hombres y mujeres sin afecto natural, que serían implacables, que serían calumniadores, que serían intemperantes y crueles, que aborrecerían lo bueno. Adicional a esto serían traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que muchos de ellos tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Estos hombres y todas las circunstancias que estamos viendo no son sino el cumplimiento de la palabra de Dios. Acordémonos lo que dice el libro de Tesalonicenses, que cuando los hombres digan paz y seguridad aquí en la tierra, vendrá destrucción repentina, como los dolores a una mujer cuando está de parto, y no se podrá escapar de esto. Hay una falsa paz que ofrecen los hombres. Hay una falsa paz que da la sensación de que el dinero puede dar paz. No, mis amados. El Dios dinero, el Dios mamón, jamás podrá dar paz. Da cierta tranquilidad, da cierto regocijo. Se pueden hacer ciertas cosas, pero la perfecta paz la encontramos en el Señor Jesús. Él lo dijo, porque él sabía que en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero yo no os la doy como el mundo la da, para que no se turbe nuestro corazón y para que no tengamos miedo. Hay una paz de parte de Dios. Y la paz que Dios ofrece no es una ausencia de guerra, sino es tener paz en medio de la guerra, en medio de las tormentas, en medio de las situaciones difíciles. Poder decirle a Dios, Señor, hoy más que nunca estoy confiado en ti. Por favor, dígaselo ahí en sus palabras. Señor, estoy confiando en ti. Y mi determinación es seguir confiando en ti. No me voy a dejar embelezar de las cosas de esta vida. No me voy a apartar del propósito que tú ya estableciste para mí, Señor. Te voy a honrar, te voy a amar, te voy a servir a ti por lo que eres, por lo que haces, por lo que representas. Cuando veo la historia, Señor, me doy cuenta que tú eres el Dios de la historia, que tú estás involucrado aún en aquellos que se levantan para hacer el mal. Porque tú, Señor, tú creaste una historia y hay hombres que han sido desobedientes a ti, pero son instrumentos para que la historia tuya se cumpla, para que el propósito tuyo se cumpla, Señor. Porque todo se ha de cumplir, sea bueno o sea mal. Alguien sufrirá las consecuencias, alguien será el instrumento, pero nosotros, Dios, te adoramos y te agradecemos el habernos escogido para el bien. Dígaselo, por favor, dígale, Señor, te doy gracias, porque me escogiste para el bien. Me escogiste para ser instrumento de justicia. Me escogiste para ser instrumento de fortaleza. Me escogiste, Señor, para ayudar a abrir los ojos a los ciegos, para limpiar a los leprosos, para liberar a los oprimidos. Me escogiste, Señor, así como escogiste a Ciro, para ser instrumento de justicia. Señor, gracias,
porque nosotros, a diferencia de Ciro, sí te conocemos, sí te servimos, sí somos tus hijos. No solo vamos a ser instrumentos en tus manos, sino que somos hijos tuyos, Señor. Dios, gracias. Dios, yo bendigo en tu nombre a cada familia que está aquí representada. Bendigo a cada familia, Señor. A la familia Chavarro, a la familia Quintero Bernal, a la familia Rivera Ramírez, Señor. Bendigo a la familia Ruiz Suárez. Bendigo a la familia Garzón, a la familia Orozco, a la familia Avendaño, a la familia Alarcón Sierra, a la familia Plazas Vázquez, a la familia Chalá Sierra, a la familia González, a la familia Sastre Aguilera, a cada familia, Señor, aún a los que están ausentes, familia Sánchez Casallas, a las familias Cifuentes Sierra, a las diferentes familias, Señor, a la familia Tamayo Ruiz, a cada familia, Padre, que hacen parte de tu iglesia, de tus escogidos, familias enteras, Señor, que te sirven, familias enteras, Dios, que hacen parte del propósito tuyo. Dios, gracias, porque por tu palabra podemos comprender, Señor, que lo que viene para la iglesia son cosas abundantes, bendiciones extraordinarias. Por favor, incline su rostro, manténgase ahí, sumiso delante de Dios. Usted está delante del Señor, está delante del Creador, del que levantó a Ciro como rey persa para destruir a un imperio que le estaba haciendo daño a su pueblo Israel. Y va a volver a pasar algo así. Viene gloria para la iglesia, viene bendición para su iglesia, viene bendición para los que se han mantenido firmes, los que no han claudicado. Y dígale, Señor, yo también quiero servirte con mi obediencia. También quiero servirte, Señor, aunque esté a la distancia, pero quiero ser instrumento en tus manos. Quiero ser instrumento en tus manos, Señor. Dígale al Dios de los cielos, Señor, quiero ser un hijo tuyo, un adorador, un servidor. Alguien, Señor, que hace parte de la obra tuya. No me quiero quedar, Señor, estancado o quieto. No quiero quedarme, Señor, como mirando cómo los demás actúan y hacen beneficio a la obra tuya. Yo también quiero servirte. Dígale al Dios, solamente dígale esa corta frase. Dígale, Señor, yo solo o yo también quiero servirte. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi parte? ¿Cómo puedo ayudar, Señor? ¿Cómo puedo hacer que esta tu obra siga adelante, sobresalga, para verla florecer, para verla crecer, para ver cómo tu iglesia sobreabunda? Dígale al Señor en este día, Señor, yo no quiero ser el que estanque la obra tuya. Yo no quiero prestarme para murmurar. Yo no quiero prestarme para lo malo. Yo quiero prestarme para lo bueno, Señor, para lo que edifica, para lo que sana, para lo que levanta. Yo no quiero ser un instrumento negativo. Yo no quiero ser el que arme el trancón. Yo no quiero ser, Señor, el palo en la rueda. Yo no quiero ser la piedra que haga tropezar. Por el contrario, quiero ser camino, quiero ser senda, quiero ser el que levante al caído, quiero ser el que anime al que está desanimado. Quiero ser el que proteja al débil, el que ayude al menesteroso, el que albergue al forastero. Quiero ser, Señor, un instrumento en tus manos, pero sentirme como hijo tuyo, que estoy haciendo parte de una gran obra. Si puede, ahí donde se encuentra, levantar una o sus dos manos en señal de agradecimiento, en señal de decirle, Señor, aquí estoy para ti.
Así como tú has estado para mí, ahora yo también te digo, aquí estoy para ti, Señor. ¿Cómo te puedo servir? Y Dios, estoy seguro, se lo va a decir. Dios le va a hablar al oído y le va a decir cómo puede usted ser parte activa de esta su obra, de esta su gloria, de este su poder, de esta su gracia. Señor, gracias por este tiempo de oración escritural, donde podemos, Señor, alinearnos con tus propósitos, con tus bendiciones. Señor, esta palabra queda en tu pueblo, para que podamos con ella, Señor, hacer lo mejor, para que nos demos cuenta que tú eres el Dios de la historia de la humanidad, que la humanidad no quedó sola, no quedó abandonada, sino que está siendo dirigida por ti a través de hombres, de mujeres, de instituciones, de circunstancias. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén y amén. Hoy quiero pedirle el favor a Luz Clelia Plazas, si es tan amable y si se le facilita activar su micrófono, saludarnos y decir en qué ayuda esta palabra. Luz Clelia, tenga la bondad. Mi pastor, buenos días, Dios lo bendiga, buenos días para todos. Pastor, pues, que cuando yo he entendido, y desde anoche, que así en nuestras debilidades, en nuestros procesos, en nuestros desiertos, querramos tirar la toalla, querramos hacernos a un lado, el Señor no lo va a permitir porque Él fue el que nos selló, Él fue el que nos apartó con un propósito y de ese propósito no nos vamos a poder esconder. O sea, o sí con Dios, o sí, o como una vez nos enseñaba el pastor, o por las buenitas o por las malitas, yo decido. Sí. El Señor nos habla, nos exhorta, nos muestra, nos dice, es por acá, hágase para acá, no se corra para allá, y uno quiere coger por otro camino. Pero el Señor dice, no, es por este, ya estamos escogidos, ya estamos elegidos, ya estamos sellados. Y todo es en el tiempo de Dios, todo es en el proceso y en el tiempo de Dios. O sea, no, por más que nos escondamos, Dios nos va a sacar de debajo de esa piedra donde estamos escondidos. Con Dios es o sí o sí. Y ya, eso he entendido yo a través de la palabra de toda esta semana que el Señor nos ha dado, el domingo en el culto, ayer en el culto, hoy en la oración. Estamos sellados, estamos apartados y no nos podemos esconder, nos toca obedecer, o nos tocó, o sí, así es el Señor, lindo, poderoso y misericordioso, que Él sí confía en nosotros, tal vez nosotros ni nosotros mismos confiamos en las capacidades que tenemos, pero Dios sí las ve. Entonces yo solo le pido a Dios que me dé la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento y la fuerza de obedecer, porque es que a veces somos muy débiles para obedecer. No más, solo que Dios nos guíe, Y yo siempre he dicho que el Señor nos ayude a entender sus tiempos, porque yo sé que todo es en el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios no es mi tiempo. Mi tiempo tiene límite. O sea, el Señor conoce mi llegada y conoce mi hora de partida. El de Dios no. El de Dios es eterno por la eternidad. Entonces yo le digo, Señor, ¿cómo son los tiempos y cuándo son los tiempos? Porque los míos tienen límite, los de Dios no. Entonces que me dé el discernimiento y la sabiduría para entender eso. Amén, pastor. Dios los bendiga a todos. Amén. Gracias, Luz Clelia, por sus aportes bastante valiosos. Exacto. Entender los tiempos de Dios. ¿En qué tiempo nos estamos moviendo? Y eso lo dice el Salmo 31, versículo 15. Señor, enséñame, o en tus manos están mis tiempos.
líbrame de mis enemigos y de mis adversarios para poder avanzar. Bien, mis amados, quedamos con la palabra. Les recuerdo que no somos responsables ni de lo que leemos, ni de lo que escuchamos, ni de lo que vemos, sino de lo que entendemos. El poquito que hayamos entendido es lo que nos obliga a hacer cambios. Los quiero mucho, no lo olviden. Por aquí hay un servidor que ora por ustedes todos los días, diciéndole: Dios, mira a la iglesia y bendícele. Y a muchos pronuncio sus nombres delante de Dios para que Dios les siga guardando sus vidas. Bendigo a quienes a través de la plataforma de Facebook Live estuvieron con nosotros. Agradezco el saludo del pastor Esmin Mora, un hombre de Dios. Lo bendigo, su vida, su casa, pastor, y gracias por habernos acompañado en este tiempo de oración escritural. A todos quienes están aquí a través de por sala Zoom, mil gracias por ser cada día parte y escuchar una palabra y hacer oración escritural. Les bendigo, los quiero mucho, les deseo un feliz resto de día, que estén muy bien.